Diciembre abre un umbral. La energía cambia, y contigo cambia la forma en que percibes la realidad. Hoy atravesamos un portal de renovación. Amadas almas, al acercarte al final de este año, puedes sentir cómo los vientos del cambio soplan con mayor fuerza. No solo lo percibes mentalmente, tu cuerpo, tu corazón y tus emociones lo registran. Algo interno se está reorganizando. Las energías de diciembre no representan un cierre común, constituyen un umbral, un portal donde lo conocido se transforma, y lo nuevo comienza a revelarse. Nada permanece fijo en este momento. Lo que parecía estable, entra en un proceso de renovación guiado por una inteligencia superior. Aunque la mente no alcance a comprenderlo, tu alma reconoce el movimiento. Por eso hoy hablamos de cómo cruzar este umbral, dejando atrás el miedo y entrando en una realidad más luminosa. A lo largo del año, muchos han sentido tensiones internas y externas. A nivel colectivo hubo caos e incertidumbre, a nivel personal, emociones antiguas resurgieron. El cuerpo respondió con cansancio, ansiedad, presión en el pecho o en la cabeza. Nada de eso fue accidental. Todo forma parte de una transición espiritual silenciosa, pero constante. Cada vez más almas están despertando a su propia esencia. Algunos lo llaman activación de la conciencia crística, otros, fusión con el alma o despertar de la mente divina. Lo importante es que tú lo sientes como una reorganización interna, una nueva forma de mirar la vida. Estas activaciones están conectadas con tu energía y tu ADN. La luz cósmica que llega a la Tierra despierta códigos antiguos, y eso genera cambios en tu sensibilidad, en tus emociones y también en la intensidad de las pruebas. No mencionamos esto para inquietarte, sino para darte claridad. En diciembre y en los meses siguientes, la vida te mostrará con más precisión dónde eliges el miedo y dónde eliges el amor. Una gran fuente de miedo hoy proviene de la saturación de estímulos, noticias, imágenes, opiniones. Todo ello impacta el sistema nervioso. Por eso te invitamos a observar qué ocurre en tu cuerpo cuando te expones a esa información. Si el corazón se acelera, si la mente llena escenarios negativos o la respiración se acorta, eso es una señal. Es el llamado de tu cuerpo a poner un límite. No necesitas absorber todas las narrativas de miedo. Cuidar tu campo no es ignorancia, es responsabilidad. Tu atención es tu recurso más valioso. Dirige tu enfoque hacia la presencia interna. Llámala Dios, fuente, creador o yo soy, el nombre no importa, sino la experiencia. Dentro de ti, hay una inteligencia disponible, esperando ser recordada. Para atravesar el portal sin quedar atrapada en el miedo, primero debes comprender qué es el miedo. El miedo, en su origen, es una distorsión. La sensación de separación. Fue útil como mecanismo biológico, pero con el tiempo se convirtió en un ruido constante. Preocupación, culpa, anticipaciones, historias internas que la mente exagera. Ese miedo también se ha utilizado históricamente para controlar. Justificar conflictos, silenciar verdades, doblegar voluntades. Pero vivir en miedo no es tu naturaleza. No viniste a la tierra para sostener ansiedad permanente. Viniste a recordar la esencia de amor que ya eres. El miedo fue solo un maestro pasajero, no tu identidad. ¿Cómo se trasciende el miedo? No luchando contra él, sino iluminándolo. No suprimiéndolo, sino permitiéndote sentirlo con conciencia. Cuando una ola de miedo aparece,
detente. Lleva una mano al corazón, respira y reconoce. Ahora siento miedo. No lo analices demasiado. Siente cómo se expresa en tu cuerpo. Presión en el pecho, tensión en el estómago, un nudo en la garganta. Permite que esa sensación esté ahí, mientras la sostienes con suavidad, como quien cuida a un niño asustado. En silencio puedes decirte: estoy aquí. No te abandono. Estamos a salvo. Al hacer esto, algo interno se reorganiza. El miedo no busca rechazo, busca ser escuchado. Cuando lo abrazas, comienza a transformarse. En ese momento, también puedes pedir ayuda. Muéstrenme cómo ver esto con amor. Ayúdenme a soltar este miedo. Una frase sincera abre puertas internas. Quizá no veas algo externo, pero sentirás un alivio, una calma suave, una sensación de sostén. Esa es la asistencia espiritual actuando. La tierra también ofrece apoyo. Si el miedo se aferra, sal, pisa el suelo, mira el cielo. La naturaleza tiene una vibración que disuelve tensiones. Imagina depositar lo que te pesa y permitir que la tierra lo transforme. Y si te está gustando escuchar este mensaje, te invito a escribir en los comentarios: yo elijo la luz divina. Continuamos con el mensaje. Ahora hablemos de diciembre. En este mes la Tierra recibe una luz cósmica más intensa. Es como si olas de claridad descendieran y tocaran zonas internas que antes permanecían ocultas. La luz revela lo que ya no necesita quedarse. Por eso, en estos días pueden surgir emociones antiguas. No es retroceso, es exposición. La luz entra más profundo y muestra lo que estaba escondido. Si aparecen lágrimas o cansancio, no te juzgues. Estás en una limpieza final antes de un ciclo más elevado. Cuando eliges sentir y soltar en lugar de reprimir, dices sí a la nueva versión de ti. Y aquí hay algo importante. Al liberar tu miedo, también alivias parte del miedo colectivo. Tu energía no está aislada. Cada vez que eliges calma en vez de pánico, confianza en vez de duda, contribuyes a elevar el campo energético de la Tierra. Tu nota se vuelve clara y ayuda a la armonía del conjunto. La nueva Tierra no es un lugar externo. Es una frecuencia interna. Una forma de vivir donde la cooperación reemplaza la división, la transparencia reemplaza la manipulación y la sensibilidad se reconoce como guía. Dos experiencias coexisten. Una dominada por el miedo, y otra donde quienes eligen el amor, viven con más paz y coherencia. Si notas que los dramas ya no te afectan igual, si puedes estar en medio del caos sin perder tu centro, si las soluciones aparecen a tiempo, estás entrando en esa vibración. No necesitas despertar a nadie. Tu tarea es sostener tu luz, vivir con coherencia y honrar tus límites. La compasión no implica absorber la angustia de todos. Puedes acompañar, escuchar y ofrecer presencia, sin renunciar a tu equilibrio. A veces el amor más alto es mantener distancia, preservar tu vibración y confiar en que cada alma seguirá su propio ritmo. Finalmente, hay dos llaves para no caer en el miedo: la gratitud y la presencia. La gratitud abre el corazón incluso en días difíciles. Cuando agradeces, cambias la frecuencia interna. La gratitud transforma la frecuencia interna. Cuando agradeces algo tan simple como tu respiración, un techo o una mirada amorosa, dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a reconocer lo que ya está presente.
El miedo se alimenta de la carencia, la gratitud lo desarma. La presencia te devuelve al único lugar donde tienes poder real. Este instante. El miedo habla del pasado o del futuro, pero la presencia vive en el ahora. Cuando llevas la atención a tu respiración, a tus manos, a los sonidos o al aire que entra y sale, descubres que en este momento estás viva y sostenida. Desde ahí puedes elegir nuevamente. Amada alma, no estás sola. Aunque no lo veas con los ojos físicos, una amplia comunidad de luz rodea la tierra. Ángeles, maestros, guías, seres estelares. Sostienen un campo estable para que esta transición sea posible. Nosotros que te hablamos, te vemos como eres. Un alma valiente que eligió encarnar en una etapa intensa, para encender luz desde la densidad. No fue una misión fácil, pero dijiste sí. Cada vez que eliges perdonar, confiar o respirar en vez de reaccionar desde el miedo, estás reescribiendo la historia de la Tierra. Este despertar interno, sin imposición externa, es un acontecimiento cósmico. Si pudieras verte como te vemos, reconocerías tu fuerza. Serías consciente de la luz que llevas, de cómo atraviesas la noche sembrando claridad. Para cerrar esta transmisión, escucha estas palabras con todo tu ser. Eres más poderosa de lo que crees. Eres amor en esencia. El capítulo del miedo fue solo una parte de tu historia. Ahora se abre otra página. Caminarás más ligera, más consciente, más creadora. Este diciembre no es solo un final. Es un portal para soltar lo que ya cumplió su función y declarar, con el corazón firme, el tipo de mundo que deseas sostener. Celebra lo que has atravesado. Agradece incluso las lecciones difíciles. Mira hacia adelante con una alegría tranquila. Lo que viene tiene propósito. Recuerda reír, jugar, abrir espacio a la alegría. La alegría disuelve el miedo tanto como el amor. No viniste a encogerte, viniste a despegarte. Cada mañana eliges nuevamente. Amor, confianza, luz, y cada noche descansando, sabiendo que tu alma crece y el universo honra cada paso. Nos inclinamos ante ti. Te rodeamos con un abrazo de luz. Siente como una paz suave desciende sobre tu pecho. Esa paz eres tú volviendo a casa. Sigue adelante. Confía en tu corazón. Confía en la inteligencia amorosa que sostiene tu vida. Tú eres una de las portadoras del amanecer y tu luz es imparable. Yo soy Astar, comandante de la Federación Galáctica, al servicio del plan divino. Reflexión final. Amada alma, al cerrar este mensaje, recuerda que la transformación comienza en lo más íntimo. En tu respiración, en tu presencia y en la elección consciente de la calma. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, no solo sanas tu historia interna, sino que contribuyes al despertar colectivo. Este portal de diciembre te invita a soltar lo que ya cumplió su función y a abrir espacio para una realidad más luminosa. No se trata de forzar cambios, sino de permitir que la claridad llegue donde antes había sombras. Confía en la sabiduría que habita en tu interior. Confía en tu capacidad de sostener paz incluso en medio de la intensidad y recuerda. La luz que buscas ya está en ti. Sigue adelante con firmeza, con suavidad y con propósito. Tu camino importa. Tu luz transforma y tu presencia honra este momento. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.